Bueno, el día de hoy le vamos a hablar de transferencia de calor y radiación. Mi grupo está conformado por Ali Guerrero, Gabriela Berrío, Emanuel Martínez y Samuel Morales. Bueno, una introducción a la transferencia de calor. Es uno de los tres mecanismos principales a través de los cuales la energía térmica se transfiere de un cuerpo a otro. Pues a diferencia de la conducción y la conversión, que se requiere un medio material para propagarse. La radiación térmica, que puede ocurrir en el vacío ya que se transmite a través de ondas electromagnéticas. La radiación térmica se produce debido a la emisión de energía electromagnética por parte de un cuerpo, que puede ser absorbida por un cuerpo, reflejada o transmitida a través de él. Este fenómeno es fundamental para entender varios procesos naturales y tecnológicos, desde la transferencia de calor en la Tierra y otros planetas hasta el diseño del sistema de calefacción y refrigeración. Bueno, la transferencia de calor, en la vida cotidiana es omnipresente, en nuestra vida diaria. Por ejemplo, la energía radiante del sol calienta, la superficie de la Tierra, pues, dado lugar a fenómenos climáticos a la existencia misma de la vida en nuestro planeta. Pues además, muchos sistemas de calefacción y refrigeración, como el horno, los calentadores de agua, pues se basan a los principales de la radiación térmica. Pues en la industria, la transferencia de calor por radiación juega un papel crucial en el proceso, como la función de metales, el ciclo de producción de alimentos y la esterilización. Pues comprende cómo se produce y se transfiere la energía radiante esencial para optimizar, la eficiencia de estos procesos y desarrollar nuevas tecnologías, para diversas aplicaciones. La radiación electromagnética es una forma de energía que se propaga a través del espacio en forma de ondas electromagnéticas. Este fenómeno abarca un amplio espectro que incluye una variedad de longitudes de onda y frecuencias. Cada tipo de radiación electromagnética se caracteriza por su longitud de onda y su frecuencia de oscilación. Todas estas relacionadas por la ecuación fundamental de la velocidad de la luz, V igual c sobre lambda, donde c es la velocidad de la luz al vacío, que es aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y lambda la longitud de onda. Dentro del espectro electromagnético encontramos diversos tipos de radiación, desde ondas de radio hasta los rayos gamma. La diferencia entre estos tipos de radiación radica en su energía, su longitud de onda y su frecuencia. Entre los tipos de radiación electromagnética encontramos los rayos gamma, que son los que más energía tienen del espectro electromagnético, con longitudes de onda extremadamente cortas y a alta frecuencia. Por ende, se utilizan en aplicaciones médicas, industriales y científicas. Los rayos X tienen longitudes de onda más largas que los rayos gamma, pero aún conservan bastante energía, lo cual los hace penetrantes y por ende se utilizan en la medicina para la radiografía y la tomografía computarizada. La radiación ultravioleta tiene ondas más largas que los rayos X y son los responsables de las quemaduras solares y la producción de vitamina D en la piel. Ahora, la luz visible o espectro visible es la parte del espectro electromagnético que podemos percibir con los ojos. Tienen longitudes de onda del rango de aproximadamente 400 a 700 nanómetros. También tenemos la radiación infrarroja,
que son ondas que tienen longitudes de onda más largas que la luz visible y se asocian a la radiación térmica. Son fundamentales en la aplicación de transferencias de calor por radiación. También tenemos las microondas, que tienen longitudes de ondas más largas que la radiación infrarroja y se utilizan en las comunicaciones inalámbricas, los hornos microondas y aplicaciones industriales. Y por último tenemos las ondas de radio. Son las de menor energía en el espectro electromagnético, tienen longitudes de onda demasiado largas y se utilizan para las comunicaciones, radiodifusión y tecnologías de radar. Un cuerpo negro es un concepto importante en la física, que se utiliza como un modelo idealizado para entender y describir varios fenómenos relacionados con la radiación electromagnética. En términos sencillos, un cuerpo negro es un objeto que absorbe toda la radiación electromagnética incidente sobre él sin reflejar ni transmitir ninguna luz. En teoría, un cuerpo negro perfecto absorbería toda la luz que incide sobre él sin importar la longitud de onda o la dirección desde la cual proviene la radiación. Además, emitiría radiación electromagnética de manera continua en función de su temperatura, y la distribución espectral de esta radiación seguiría una forma característica conocida como la distribución de la radiación en un cuerpo negro. Ahora, la gráfica que tenemos a continuación muestra la distribución espectral de la radiación electromagnética emitida por un cuerpo negro ideal a diferentes temperaturas. En el eje horizontal se presenta la longitud de onda, mientras que en el eje vertical se muestra la intensidad de radiación emitida. También tenemos las curvas diferentes de diferentes colores representadas en distribución de intensidad para distintas temperaturas del cuerpo negro. Se observa que a medida aumenta la temperatura, la curva de distribución se desplaza hacia longitudes de onda más cortas y alcanza una mayor intensidad máxima. Además, la gráfica incluye la línea recta descendente etiquetada como ley de Rayleigh-Jeans, que intentaba aproximar la forma de la curva de distribución para longitudes de ondas largas, pero fallaba en la región de longitudes de ondas cortas, por lo que llevó al desarrollo de la teoría cuántica por Max Planck para explicar correctamente la radiación de un cuerpo negro. Ahora bien, vamos a hablar de las leyes fundamentales o las leyes de radiación. Esta radiación térmica se rige por varias leyes fundamentales que se encargan principalmente de describir cómo esta energía radiante se comporta en diferentes situaciones. Siendo así que entre estas leyes más importantes tenemos lo que es la ley de Stefan Boltzmann, la ley de Wien y la ley de Planck, entre otras más. Ahora bien, hablando sobre la ley de Planck, esta fue propuesta por el físico alemán Max Planck en 1900. Esta ley revolucionaria describe lo que es la distribución espectral de la radiación electromagnética emitida por un cuerpo negro a una temperatura dada. Planck desarrolló esta ley para abordar lo que fue el problema de la radiación del cuerpo negro, que desafiaba las explicaciones de la física clásica, por lo que en su formulación Planck introdujo la noción innovadora de que la energía electromagnética solo puede ser emitida o absorbida en cantidades discretas, que se denominan cuantos de energía, en lugar de como un espectro continuo. Esta teoría cuántica de la radiación proporciona una descripción precisa de la distribución de intensidades observadas experimentalmente para un cuerpo negro a cualquier temperatura. En particular, esta ley revela que a temperaturas más altas, la máxima intensidad se desplaza hacia longitudes de ondas más cortas, que esto se conoce como la ley de desplazamiento de Wien, que la veremos más adelante, mientras que a temperaturas más bajas, la distribución se desplaza hacia el infrarrojo. Siguiendo con lo dicho anteriormente, podemos ver que cuando un cuerpo negro se calienta a una temperatura absoluta, su superficie emite un flujo de radiación térmica con una distribución espectral definida, que esta la hallamos mediante la ley de Planck
en donde podemos ver la siguiente ecuación, en donde esta función, o B, es la radiancia espectral en vatios por metros cuadrados por metro. Tenemos que H es la constante de Planck, tenemos C elevado al cuadrado, que es la velocidad de la luz, tenemos a lambda, que es la longitud de onda de la radiación, obviamente en metros, tenemos la constante de Boltzmann y la temperatura absoluta del cuerpo, pues que la tenemos en Kelvin. Ahora bien, esta fórmula describe cómo la intensidad de la radiación emitida por un cuerpo negro varía con la longitud de onda y la temperatura. Si hablamos de la expresión, de la primera expresión, donde tenemos 2h por c al cuadrado entre lambda elevado a la 5, esta parte describe la ley de Planck, que representa la densidad espectral de potencia en función de la longitud de onda, mientras que la otra parte de la ecuación representa lo que es el factor de corrección de la distribución de energía de los fotones según la temperatura del cuerpo y la longitud de onda. Yendo con lo dicho anteriormente, podemos ver que cuando un cuerpo negro se calienta a una temperatura absoluta, su superficie emite un flujo de radiación térmica con una distribución espectral definida, que esta la hallamos mediante la ley de Planck, en donde podemos ver la siguiente ecuación, en donde esta función, o B, es la radiancia espectral en vatios por metros cuadrados por metro. Tenemos que H es la constante de Planck, tenemos C elevado al cuadrado, que es la velocidad de la luz, tenemos a lambda, que es la longitud de onda de la radiación, obviamente en metros, tenemos la constante de Boltzmann y la temperatura absoluta del cuerpo, pues que la tenemos en Kelvin. Ahora bien, esta fórmula describe cómo la intensidad de la radiación emitida por un cuerpo negro varía con la longitud de onda y la temperatura. Si hablamos de la expresión, de la primera expresión, donde tenemos 2h por c al cuadrado entre lambda elevado a la 5, esta parte describe la ley de Planck, que representa la densidad espectral de potencia en función de la longitud de onda, mientras que la otra parte de la ecuación representa lo que es el factor de corrección de la distribución de energía de los fotones según la temperatura del cuerpo y la longitud de onda. Siguiendo con la dinámica de las leyes, ahora viene la ley del desplazamiento de Wiens o ley de Wiens. La ley de Wiens tiene mucho que ver con lo que venimos escuchando sobre los cuerpos negros, ya que la ley de Wiens describe cómo la distribución de la radiación térmica varía con la temperatura del cuerpo negro. Como sabemos, el cuerpo negro recibe la radiación, pero no radia o no proyecta dicha radiación que recibe. Esto ley se obtuvo cuando se dieron cuenta que multiplicando la longitud de onda por la temperatura se obtenía una constante, que es lo que llamamos la constante de Wiens. Cabe resaltar que siempre que establecemos una longitud de onda en los espectros visibles de la radiación alcanza su máxima intensidad, es inversamente proporcional a la temperatura absoluta de la transferencia térmica o de la radiación térmica de dicha onda, lo que nos lleva a tener una constante. Y la constante de Wiens da por consecuencia que cuanto mayor sea la temperatura del cuerpo negro, menor va a ser la longitud de onda a la cual emita la radiación este cuerpo. Esta fórmula matemática queda consignada de la siguiente forma. Lo primero es expresar la longitud de onda que alcanza su máxima intensidad por la proporción de la temperatura absoluta, igual a la constante, que en este caso es 2.898 por 10 a la menos 3 vatios por metro Kelvin, que es igual a un watts. Si vemos, también tenemos una gráfica. Esta gráfica nos permite observar un fenómeno integrante del desplazamiento de pico de emisión de la radiación hacia la longitud de onda más corta que vemos en la gráfica a medida que la temperatura aumenta y hacia la longitud de onda más larga a medida que la temperatura disminuye. Este fenómeno se debe principalmente al proceso intrínseco entre la temperatura del objeto y la longitud de la onda, que emite mayor cantidad de relación a la radiación electromagnética que vemos en dicho objeto. Esto también influye en la energía cinética de las partículas, ya que éstas disminuyen, lo que lleva a una menor cantidad de fotones emitidos. Por ende, una distribución de energía que se desplaza hacia la longitud de onda más larga de la gráfica
es cambiante a la distribución de la energía reflejada y la disminución de la agitación térmica de las partículas. Por tanto, vamos a tener una energía de fotones que va a ser emitida. La ley de Esteban-Boltzmann. La ley de Esteban-Boltzmann también tiene que ver mucho y se centra por cómo es la radiación que emite el objeto y cómo la absorbe el cuerpo negro, y que a su vez va a ser proporcional a la potencia de la temperatura que tenga el objeto, en este caso el cuerpo negro, a lo que vamos a llamar una temperatura absoluta. La idea básicamente que surge, se puede decir en esta ley, es que a medida que aumenta la temperatura del cuerpo, su energía radiante emitida aumentará de manera significativa. ¿Y por qué pasa esto? Pues principalmente pasa debido a que las temperaturas más altas de las partículas del cuerpo van a tener una vibración con mayor energía, que va a emitir una radiación del espectro electromagnético, que va a ser una forma de luz visible, y como sabemos la forma de luz visible en dicho espectro, que va desde los violetas a los rojos, es roja. Stefan formula esta ley mediante la observación experimental que él hace de un objeto que está recibiendo radiación térmica. Lo lleva ya a un concepto matemático partiendo de la teoría cinética de los gases y de la mecánica estadística, dándonos como resultado que obtenga la siguiente ecuación o fórmula, donde Q, que es la tasa de emisión de energía del objeto, va a ser igual a la constante de Esteban-Boltzmann, la cual se define como 5.66 por 10 a la menos 8 watts por metro Kelvin. A su vez, esta va a ser multiplicada por el área de la superficie en la cual está radiante, que va a ser en metros cuadrados, por la temperatura absoluta en la cual está el objeto. La emisividad de una superficie es una medida de su capacidad para emitir radiación térmica en relación con un cuerpo negro a la misma temperatura. Se denota comúnmente como epsilon y varía entre 0 y 1, donde el valor de 1 indica una emisividad perfecta, o sea, un emisor perfecto de radiación térmica, y un valor de 0 indica una emisividad nula, o sea, un reflejador perfecto de la radiación térmica. La emisividad depende de las propiedades ópticas y de la textura superficial del material, ya que las superficies rugosas tienden a tener una emisividad más alta que las superficies lisas, ya que la rugosidad aumenta la probabilidad de que la radiación incidente se absorba y se emita en todas las direcciones. Por otro lado, las superficies metálicas suelen tener una emisividad más baja debido a su capacidad de reflejar la radiación. La absorción de una superficie se refiere a la capacidad de ésta para captar radiación térmica incidente y convertirla en calor. La absorción está estrechamente relacionada con la emisividad de la superficie, ya que los materiales que tienen una alta emisividad tienden a absorber más radiación térmica que los materiales con una baja emisividad. La absorción también depende de la longitud de onda de la radiación incidente y de las propiedades ópticas del material. Por ejemplo, materiales que pueden ser altamente reflectantes a ciertas longitudes de onda y altamente absorbentes en otras. La cantidad de radiación térmica absorbida por una superficie se puede calcular utilizando la ley de Stefan-Boltzmann, que relaciona la emisividad de una superficie con su temperatura absoluta y su área radiante. Por su parte, la reflexión de una superficie se refiere a la capacidad de ésta para rechazar la radiación térmica incidente sin absorberla. La reflexión es complementaria a la absorción, es decir, la suma de la absorción y la reflexión de una superficie es igual a 1. Una superficie que refleja una gran cantidad de radiación térmica tendrá una baja absorción y viceversa. La reflectividad de una superficie depende de su emisividad y de su acabado superficial. Las superficies pulidas tienden a ser más reflectantes
que las superficies rugosas, ya que las irregularidades de la superficie dispersan la radiación incidente en varias direcciones en lugar de reflejarlas. La emisión de energía electromagnética. La emisión de la energía electromagnética, como ya sabemos, es un proceso mediante el cual un cuerpo emite radiación térmica en una forma de onda electromagnética. Esto es debido a la temperatura del objeto, el cual es un proceso fundamental de transferencia de calor por radiación. Como ya lo venimos diciendo y hemos explicado anteriormente, esto quedó consignado en la ley de Stefan Boltzmann, que nos dice que a temperaturas normales la radiación que emitirá el objeto estará en el rango de temperatura del espectro infrarrojo. Cabe aclarar que si tenemos un objeto en un rango de temperatura mucho más elevado, por decirlo así, superior, como sería el caso de una estrella, esto sí se verá en un radio del espectro visible también, pero obviamente tendríamos temperaturas y magnitudes de ondas elevadísimas a lo que vendríamos estando acostumbrados en un efecto en un cuerpo normal. Y cabe decir o resaltar que para la propagación de esto no debe depender o no está sujeta al medio en el que esté el objeto, o sea, no tiene que estar sujeta a ciertas condiciones que le dé el medio, ya sea a la superficie. No, ella puede tener un rango de transmisión y emisión de radiación en cualquier espectro y en cualquier rango, y no va a depender exclusivamente del medio al cual esté condicionado. Esta emisión de energía electromagnética es esencial para mantener lo que vamos a llamar un equilibrio térmico, ya sea aplicada, no sé, puede ser a sistemas que tengamos, por ejemplo, nosotros en nuestras casas, como puede ser un sistema de iluminación o un sistema que genere energía a través de paneles solares, en el cual se va a buscar siempre tener ese equilibrio térmico entre lo que tenemos, lo que está y la propagación como va a ser dada en el proceso, en el cual se tenga esa energía de emisión electromagnética. Bueno, como ya comprendemos el proceso de emisión de radiación térmica, ahora vamos a ver la radiación térmica desde la absorción y la emisión que va a tener estos cuerpos cuando entran en contacto o están en diferentes temperaturas. Si tenemos en cuenta, o lo podemos definir de cierta forma, cuando tenemos dos cuerpos que se encuentran, sí, en un contacto térmico entre ellos, pero estos cuerpos no están en el mismo ambiente, pero tienen o están en un proceso de energía que está en radiación, o sea, esa energía las está radiando, pero ellos se encuentran en diferentes temperaturas, pero sí tienen un proceso de intercambio. Este intercambio se da a través de procesos en los cuales vamos a tener una absorción y una emisión de radiación. Podemos definir el proceso de absorción de radiación como un cuerpo que recibe esa radiación electromagnética y la toma, o sea, en este caso la absorbe completamente. Y se puede decir que parte de la energía que el cuerpo absorbió queda en un estado radiante con la superficie en la que está el cuerpo. La cantidad de radiación absorbida depende de la variedad de los factores, incluido la emisión de la radiación que le lleva al cuerpo, las propiedades óptimas del material, porque como sabemos hay materiales que son más conductores, más dados a absorber la radiación que de estos, y lo que va a llevar a que la energía radiante absorbida se convierta en energía térmica y aumenta así la temperatura de este objeto en el cual estamos hablando. Mientras que en los procesos de emisión, el cuerpo que emitió la radiación térmica en esta forma que ya venimos escuchando a lo largo de todo este video, que es el proceso de obtención de energía electromagnética, que está a una temperatura, la emisión viene como una tasa de radiación que va a depender de la temperatura del cuerpo en el cual es radiado, y a su vez va a depender de un área superficial radiante
como nos lo definía la ley de Stefan, que nos decía, y les voy a recordar, que un cuerpo, a mayor sea la diferencia de temperatura entre otro, mayor será el flujo neto de radiación térmica desde el cuerpo más caliente hacia el más frío. Y se preguntarán, pues, ¿esto por qué es cierto? El intercambio de radiación térmica es fundamental para entender la diversidad de fenómenos que hay presentes en la naturaleza con el calentamiento del planeta. Porque sí, el calentamiento global es fruto de la radiación, obviamente, que recibimos constantemente de los rayos solares. Y la transferencia de calor entre un objeto a diferentes temperaturas, el funcionamiento del sistema de calefacción y refrigeración es parte crucial de lo que viene siendo los intercambios de absorción y emisión de temperatura en forma de ondas electromagnéticas, y cómo esto ocurre. Es un claro ejemplo de los cuales tenemos en nuestra vida cotidiana. Bueno, quizás la calefacción no tanto, porque como sabemos vivimos en un clima templado, pero sí se puede decir que el sistema de refrigeración que utilizamos constantemente en nuestros días se da gracias a este proceso. Siguiendo con lo que veníamos abordando en la diapositiva anterior, también vamos a tener una forma que es transmisión y reflexión de radiación en medios transparentes y opacos. Esto quiere decir que vamos a tener un nuevo fundamento, el cual va establecido a algo que ya venimos conociendo y venimos abordando a lo largo de toda esta exposición, que es un principio fundamental, que es el equilibrio térmico, y cómo un objeto va a absorber ese equilibrio térmico mediante una energía electromagnética que puede estar en un medio ya sea transparente o opaco, donde se puede expresar matemáticamente mediante una fórmula donde vamos a tener un Q que va a ser de carácter de absorción, que va a ser la cantidad de radiación en el cual el objeto va a absorber, y vamos a tener otro Q que va a ser un Q que es la radiación que emite el objeto. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto establece que cuando tenemos un equilibrio térmico, la cantidad de energía radiante absorbida por el objeto es igual a la cantidad de energía radiante que va a emitir este mismo objeto. En otras palabras, en palabras más, palabras menos, que cuando tenemos un objeto que absorbe energía del entorno debido a la radiación incidente, es igual a la energía que emite el objeto en el entorno cuando la radiación es dada por él. Ahora bien, continuando con lo que se estaba diciendo anteriormente, podemos decir también que los medios transparentes son aquellos que permiten que esta radiación electromagnética, especialmente la luz visible y en algunos casos la radiación infrarroja, esto los atraviesa con facilidad, como por ejemplo el aire, el agua pura o el vidrio. Ya. Cuando esta radiación incide sobre un medio transparente, ocurren dos fenómenos, que son transmisión de radiación y reflexión de radiación. En esta transmisión de radiación, una porción de la radiación incidente logra propagarse a través del medio sin ser absorbida y tampoco sin ser dispersada de manera significativa, por lo que esta transmisión de radiación depende de las propiedades ópticas del medio y de la longitud de onda de la radiación incidente. Como por ejemplo, el vidrio es transparente a la luz visible, pero no lo es a la radiación ultravioleta. Ahora, hablando de la reflexión de radiación, otra porción de la radiación incidente es reflejada en la superficie del medio transparente, y esto ocurre cuando la radiación no logra penetrar el material y es reflejada de vuelta. La cantidad de radiación reflejada depende del ángulo de incidencia y también de las propiedades reflectivas de la superficie del medio, como su índice de refracción. Cuando hablamos también de los medios opacos, por otro lado, estos son aquellos que no permiten la transmisión de calor electromagnética a través de ellos, sino que la absorben o reflejan por completo. Estos medios opacos pueden ser la madera, los metales y la mayoría de materiales sólidos también. En estos medios ocurren también dos fenómenos principales, que son la absorción de radiación y la reflexión de radiación. En el caso de la absorción de radiación, cuando la radiación incide sobre un medio opaco, la mayor parte de la energía radiante es absorbida por el material. Esta absorción de energía hace que aumente la temperatura del medio, ya que la energía radiante se convierte en energía térmica dentro del material. Ahora, en el caso de la reflexión de radiación,
al igual que en los medios transparentes, una porción de la radiación incidente puede ser reflejada en la superficie del medio opaco. Sin embargo, en los medios opacos, la reflexión suele ser más significativa que en los medios transparentes, ya que no hay transmisión de radiación a través del material. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la transmisión, absorción y reflexión de la radiación no solamente dependen del tipo de medio, es decir, que sea transparente u opaco, sino también depende de la longitud de onda de la radiación incidente y de las propiedades específicas del material, como es su índice de refracción, coeficiente de absorción y rigurosidad superficial. Ya teniendo los conceptos claros, aquí podemos ver un ejemplo que dice lo siguiente. Una pequeña esfera de acero de 10 centímetros de diámetro está inicialmente a una temperatura uniforme de 1000 grados Celsius y se enfría por radiación en el vacío. Suponiendo que la esfera se comporta como un cuerpo negro y que su emisividad es 0.8, nos piden calcular a. La potencia neta de radiación emitida por la esfera cuando está a 1000 grados Celsius y b. La temperatura final de la esfera después de que haya emitido un total de 50.000 o 50 kilojoules de energía por radiación. Ahora, ya teniendo el ejemplo, el primer paso que debemos hacer para resolver esta clase de ejercicios, pues es saber qué datos nos están dando. Entonces, nos están dando el diámetro de la esfera, que son 10 centímetros, pues hacemos la conversión a 0.1 metros, nos dan la temperatura inicial, hacemos la conversión a Kelvin, nos dan la emisividad, que es 0.8, nos da la constante de Stefan Boltzmann, que eso ya la tenemos, eso ya la sabemos, y también nos dan la energía. Primeramente nos piden hallar lo que es la potencia neta de radiación, que es la ley de Stefan Boltzmann, donde dice que Q es igual a la emisividad por la constante de Stefan Boltzmann, por el área, por la temperatura elevada a la 4. Entonces, ya tenemos los datos, tenemos que analizar primeramente qué nos falta y podemos ver que no tenemos el área. Ya. Entonces, como estamos hablando de una esfera, tenemos que hallar el área superficial de la esfera. Primeramente nos están dando el diámetro y el área superficial es 4pi por radio al cuadrado. Convertimos esta expresión del diámetro pues al radio, dividiéndola entre 2. Y posteriormente proseguimos a hallar el área, que como aquí tenemos es 4pi por el radio, que es 0.05 al cuadrado. Esto nos da que es 0.03114 metros cuadrados. Ahora bien, ya teniendo el área, simplemente tenemos que reemplazar la fórmula, que es lo que podemos ver aquí. Q es igual a la emisividad, la constante de Boltzmann, el área y la temperatura, que ya está convertida en Kelvin. Ya teniendo todos estos datos, reemplazamos y al momento de hacer lo que es la conversión de unidades, podemos ver que esto nos va a quedar en watts, porque el metro cuadrado del área se cancela con el metro cuadrado de esta constante de Boltzmann. Y también, pues, este K elevado a la 4 de la temperatura también se cancela con los Kelvin elevado a la 4 de la temperatura. Siendo así que este cálculo nos da la radiación emitida es de 3740.4 watts. Ya teniendo la radiación emitida, proseguimos al punto B, en donde nos piden que la temperatura final de la esfera, después de que haya emitido un total de 50 kilojoules de energía por radiación. Ahora, primero tenemos esta fórmula donde nos dice que la energía es igual a esta radiación térmica por el tiempo, para hallar en cuánto tiempo o cuál es la relación del tiempo en el que se introduce esta energía con respecto al flujo de radiación térmica que hay. Ya, siendo así, despejamos lo que es el factor de tiempo, la variable, y nos da que es 13.37 segundos. Ya teniendo eso, proseguimos lo que es a tener la fórmula, la misma fórmula de la ley de Stefan Boltzmann, solamente que le agregamos, número 1, la diferencia de temperaturas, porque vamos a hallar la temperatura final cuando se le están agregando 50.000 joules de energía. Ya, entonces esto lo multiplicamos por el tiempo y además también con el propósito de que estos valores nos queden en Kelvin, ya, al momento de hacer pues la conversión, o sea, ¿cómo se dice eso?
la simplificación de las magnitudes. Entonces, siendo así, tenemos, despejando esta fórmula para la temperatura final, tenemos que la raíz cuarta de toda esta expresión que está aquí, que tenemos primeramente que este 1273, es la temperatura inicial, por así decirlo, la temperatura a la que está inicialmente elevado a la 4 menos la radiación térmica, que la tenemos aquí, sobre la emisividad, la constante de Boltzmann, el área y también el tiempo. Y esto nos da un total de que la temperatura final van a ser 1249 Kelvin. Ahora bien, ¿qué significa esto? Como podemos ver, la diferencia de temperaturas es poca, debido a que la esfera inicialmente estaba en una temperatura muy alta, y que la energía emitida por radiación de 50 kilojoules no fue suficiente para enfriarla significativamente, por lo que la potencia de radiación emitida por un cuerpo negro es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta. Por lo tanto, a temperaturas más altas, la intensidad de radiación emitida es mucho mayor. Y esto significa que se requiere una cantidad mayor de energía emitida para bajar la temperatura desde valores muy altos. En este caso, al pasar de 1273 Kelvin a 1249 Kelvin, que tenemos una diferencia de más o menos 24 Kelvin, la esfera solo perdió 50 kilojoules de energía por radiación. Si se quisiera enfriar aún más esta esfera, se necesitaría seguir emitiendo energía radiante durante un periodo de tiempo más prolongado. Bueno, esta es la aplicación. Pues la transferencia de calor por radiación tiene numerosas aplicaciones en la vida cotidiana que afectan directamente nuestro confort y bienestar. Pues, por ejemplo, en el hogar, los sistemas de calefacción por radiadores emiten este calor mediante radiación para calentar el ambiente de manera eficiente y confortable. Del mismo modo, los paneles solares utilizan la radiación solar para generar energía térmica y eléctrica, contribuyen en la sostenibilidad energética y reducción del costo de electricidad. Además, en la industria alimentaria, los hornos de microondas aprovechan la radiación electromagnética para calentar los alimentos de manera rápida y uniforme. Estos ejemplos ilustran cómo la transferencia de calor por radiación es una parte integral de nuestra vida diaria, desde el confort en el hogar hasta la producción de alimentos y la generación de energía sostenible. Bueno, como anteriormente estaba hablando de la aplicación, ahora vamos a hablar de la aplicación en la ingeniería biomédica. Pues la transferencia de calor por radiación tiene varias aplicaciones. Importante pues en la ingeniería biomédica, que contribuyen al diagnóstico pues de tratamiento y monitoreo de enfermedades. Por ejemplo, en la tomografía médica se utiliza la radiación infrarroja, pues emitida por el cuerpo humano para detectar anomalías térmicas, como la inflamación en los tejidos, pues a la presencia de tumores. Esta técnica permite el diagnóstico invasivo y temprano de diversas enfermedades, pues como el cáncer de mama, es muy conocido en las mujeres. Además, en la terapia de ablación por radiofrecuencia se utiliza para radiación electromagnética para calentar y destruir tejidos pues patológicos como tumores sin dañar los tejidos circundantes. Este enfoque mínimamente invasivo se utiliza en el tratamiento de cáncer, trastornos cardíacos y enfermedades neurológicas, entre otros. En resumen, la transferencia de calor por radiación puede desempeñar un papel crucial en el avance de la ingeniería biomédica, para permitir técnicas de diagnóstico y tratamiento para precisas y seguras y efectivas. Bueno, la termografía
médica. Voy a profundizar en la aplicación pues, de la termografía médica y su relación con la transferencia de calor por la radiación. Bueno, la termografía médica es una técnica no invasiva que utiliza la radiación infrarroja, pues emitida por el cuerpo humano, pues para crear imagen térmica de la superficie de la piel. Esta imagen pues muestra los patrones de temperatura en diferentes áreas del cuerpo, se podría decir así. Y después revela anormalías térmicas pues asociadas con diversas condiciones pues médicas o como inflamación, infección, lesiones y cáncer. Pues bueno, el principio básico detrás de la termografía médica es la relación entre la temperatura y la radiación infrarroja emitida por los objetos. Todos los objetos emiten pues radiación electromagnética en forma de onda infrarroja y la cantidad de radiación emitida en esta relación pues con la temperatura del objeto como la descripción pues la ley de Stefan Boltzmann. Pues, el contexto de la termografía médica, la piel y el otro tejido del cuerpo humano emiten radiación infrarroja en una función de su temperatura. La área del cuerpo con mayor actividad metabólica, como la zona inflamada o con mayor irrigación sanguínea, tienden a tener una temperatura ligeramente alta y por lo tanto emiten más radiación infrarroja que la área circundante, así como se observa en la imagen. Pues también se podría decir que los dispositivos de termografía médica, llamado cámara de termográfica, capturan esta radiación infrarroja, la convierten en imagen térmica que muestran los diferentes niveles de temperatura en la superficie de la piel. Esta imagen puede ser analizada por médicos especializados para detectar patrones anormales pues de la temperatura que podrían indicar la presencia de una condición médica subyacente. Pues en la relación con la transferencia de calor por radiación, radica en el hecho que la temperatura superficial del cuerpo humano y la radiación infrarroja emitida están intrínsecamente relacionadas en la termografía médica. Aprovechan esta relación para detectar anomalías térmicas asociadas con diversas condiciones médicas, proporcionando así una herramienta de diagnóstico no invasiva y completamente pues, a otras técnicas de imagen médica. Pues además la interpretación de las imágenes termográficas a menudo implica comprender cómo la transferencia de calor por radiación influye en la distribución de temperatura en la superficie de la piel, lo que proporciona información valiosa pues, para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades.